Hola, bienvenidos a nuestro video. El día de hoy conoceremos acerca de flebitis. Para ello es importante conocer su definición, y este es el proceso que cursa con síntomas de inflamación venosa y trombosis confirmada de las venas. Se puede afectar a venas superficiales de cualquier localización, miembros superiores, inferiores, pared torácica o pared abdominal. El término flebitis se refiere a la presencia de inflamación dentro de una vena, mientras que trombosis indica la presencia de un coágulo dentro de la vena. De esta forma, el término flebitis superficial denota la presencia de dolor e inflamación que involucran a una vena superficial en ausencia de un trombo. Su epidemiología. La prevalencia es desconocida, aunque algunos estudios estiman que aparecen hasta en el 1% de toda la población. La localización más frecuente es en extremidades inferiores, afectando sobre todo el territorio de la vena safena mayor o interna, en donde se presenta en un 60 hasta 80% de los casos. En cuanto a su incidencia estimada, es de 3 a 11% de la población general y de un 5 a un 10% es bilateral. La edad media de presentación es de 60 años y es más común en mujeres. En pacientes con varices, la prevalencia de esta trombosis venosa superficial es del 4 al 59%. Bien, continuando con la exposición les voy a hablar acerca de los factores de riesgo. Ahora, los factores predisponentes para una trombosis venosa superficial o flebitis incluyen lo que son venas varicosas entre un 62 al 90%, así como también situaciones que provoquen afectación de la pared venosa, como lo pueden ser inyecciones intravenosas, catéteres intravenosos, traumas venosos, efectos secundarios de un tratamiento intravenoso como lo puede ser la esclerosis o la ablación, así como también la inmovilización, cirugía o traumatismos recientes. Además, es importante mencionar también al embarazo, a los puerperios, a la obesidad, al cáncer y su tratamiento, obviamente también, a las enfermedades autoinmunes, así como también el uso de anticonceptivos, la edad avanzada, antecedentes personales o familiares y también lo que es la enfermedad tromboembólica venosa. En pacientes con una trombosis venosa superficial, entonces sobre venas sanas o bien entre trombosis venosas superficiales recurrentes sobre varices, es recomendable efectuar estudios dirigidos a descartar cáncer y trombofilia u otros factores de riesgo relacionados. Diagnóstico. Bien, el diagnóstico de la flebitis generalmente se realiza de forma clínica, esto en función de la presencia de signos y síntomas característicos. Entonces, aquí la necesidad de una ecografía Doppler u otros estudios depende del escenario clínico, pero es recomendable en todos los casos si se dispone de la infraestructura necesaria. Ahora, respecto al cuadro clínico, clínicamente aparece de manera aguda con dolor local, eritema, calor, prurito y grados variables de edema. Además, suele palparse un cordón a tensión que se extiende a lo largo de la vena superficial afectada. Entonces, puede ser no complicada y complicada. La no complicada, en la mayoría de las ocasiones, se manifiesta con la clínica anteriormente descrita, esto a lo largo de una vena superficial, y el grado de la flebitis varía según la longitud de la vena afectada. Si se aprecia la persistencia del cordón cuando la extremidad está elevada, esto sugiere la presencia de un trombo. Y también es importante tener en cuenta que la fiebre leve puede estar presente en la tromboflebitis superficial, no complicada, pero la fiebre alta debe aumentar la sospecha de una complicación. Además, como se mencionó anteriormente, el sitio de afectación más común son las extremidades inferiores, esto de predominio en el territorio de la vena safena mayor, donde se logra observar en la gran mayoría de los pacientes que los síntomas de afectación local están en presencia de alguna varicosidad concomitante. Respecto a la complicada, las presentaciones más complicadas, valga la redundancia, incluyen aquellas que son recurrentes e implican infección venosa. Entonces, la trombosis venosa superficial o flebitis, como ya les he mencionado, de las extremidades inferiores, pueden ocurrir como un evento aislado, pero pueden ser recurrentes en la misma vena. Además, la tromboflebitis migratoria es la afectación sin causa identificable de segmentos de venas diferentes, que puede asociarse a una neoplasia subyacente, además, sobre todo al carcinoma pancreático.
La descomposición del trombo y el depósito de hemosiderina en los tejidos de las venas trombosadas da lugar a una hiperpigmentación de la piel que puede aparecer en el primer episodio o en venas afectadas previamente. Y por último, tenemos la tromboflebitis séptica. Y bueno, esto en el contexto de un paciente con síntomas típicos de trombosis venosa superficial, podemos tener la aparición de síntomas como fiebre alta y secreción purulenta, lo cual sugiere la presencia de una infección sobreagregada, comúnmente relacionado al uso de catéteres intravenosos. Además, debe confirmarse el proceso infeccioso y la presencia del trombo por medio de estudios de imagen, ya que no todas las infecciones son del catéter. Bien, los ultrasonidos. Aquí el estudio venoso con ecografía Doppler o dúplex es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de las flebitis. Esto confirma de manera objetiva el diagnóstico clínico y permite realizar el diagnóstico diferencial. Además, la falta de comprensibilidad de la vena o la obstrucción al flujo son los criterios ecográficos diagnósticos de la trombosis. Entonces, aquí podemos ver unas imágenes en las cuales se evidencia una ecografía Doppler que muestra trombosis superficial venosa, esto del miembro inferior izquierdo con afectación de la vena poplitea izquierda y del callado femoral izquierdo. Y bueno, esta exploración no invasiva nos informará acerca de la presencia o la ausencia de flebitis y su localización, la extensión real del trombo, lo cual puede estar confinado al sistema venoso superficial, distal o proximal, o bien a los callados de las afenas o su progresión al sistema venoso profundo. Y por último, la concomitancia de una trombosis venosa profunda, ipsilateral o contralateral. Bien, aquí tenemos una tabla en la cual nos describe la frecuencia de las flebitis según la localización venosa. Entonces, de la safena interna representará del 60 al 80% de frecuencia, la safena externa en un 10 o 20% y otras venas del 10 al 20%, y por último, la afectación bilateral es rara y puede presentarse tan solo entre el 5 y el 10%. Bien, la solicitud de la ecografía estará indicada de forma preferente en trombosis venosas superficiales cercanas, es decir, menores o iguales a 5 centímetros al sistema de venas profundas. El riesgo, además de esto, es mayor cuando la trombosis venosa superficial o flebitis está presente en el territorio proximal de la vena safena interna, es decir, por encima de la rodilla, y en la trombosis venosa superficial cercanas a los callados safeno-popliteo y safeno-femoral o bien a una vena perforante. También cuando la flebitis es de longitud mayor a 5 centímetros que afecte a varias venas o segmentos venosos, o bien una trombosis venosa superficial sobre venas afenas, sobre venas sanas, es decir, no varicosas. También tenemos cuando existe un edema significativo de la extremidad inferior afectada o bien una clínica severa. Entonces, para descartar la obstrucción venosa profunda o insuficiencia valvular venosa será muy útil este estudio. También cuando tenemos un empeoramiento de los síntomas clínicos a pesar del tratamiento en pacientes obesos, ya que a veces es difícil apreciar los signos de la trombosis venosa superficial, como lo puede ser el eritema y el cordón palpable, ya que las venas superficiales pueden situarse varios centímetros bajo la piel. Entonces, en estos casos estaría indicada la realización de una ecografía para descartar una trombosis venosa profunda, sobre todo en el territorio de la vena safena interna o bien cercano al callado safeno-popliteo. Y por último, como seguimiento de una trombosis venosa superficial o flebitis, es recomendable tratar al paciente y considerar un examen clínico repetido de entre 7 a 10 días para evaluar la resolución o bien la progresión de la trombosis venosa superficial. Y bueno, en pacientes con trombosis venosa superficial aislada, no complicada, que no afecta a troncos de las venas afenas y sin otros factores de riesgo para una trombosis venosa profunda, la probabilidad de tromboembolismo venoso es baja y generalmente no se requieren estudios adicionales. Y bueno, aquí tenemos una tablita que nos resume los criterios para la indicación de una ecografía. Como podemos ver, la frecuencia en la varicosa distal va a ser mayor que en la proximal y que la normal o proximal. También respecto a la coexistencia de una trombosis venosa profunda, que podemos ver que es menor en la varicosa distal y mayor en la normal. Y bueno, la utilización de la ecografía Doppler en la varicosa distal no es necesaria, en la proximal es obligatoria, así como también la normal.
Y por último, el pronóstico respecto a la varicosa distal es mejor. En la varicosa proximal podemos tener una posible trombosis venosa profunda y en la normal de igual manera. En cuanto a lo antes ya expuesto, se ha propuesto un algoritmo diagnóstico en donde tenemos que lo deseable es realizar un estudio ecográfico a todo paciente en el que se sospeche una trombosis venosa superficial. Aquí vamos a determinar que cuando existe esa sospecha y existe una historia clínica, los factores de riesgo y la exploración física que aumenten la sospecha, se tiene que hacer la ecografía para plantear el tratamiento. Aún así, si no se dispone de un ecógrafo para confirmar este diagnóstico, se aconseja iniciar el tratamiento según la indicación clínica, es decir, los signos, los síntomas, los factores de riesgo y posteriormente ajustarlo o modificarlo según los hallazgos tras la realización de una ecografía. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que es importante realizarlo con otras patologías que cursan con eritema, con edema de la extremidad, tal cual la celulitis, la linfangitis, la erisipela, la poliartritis nodosa, las diversas vasculitis, el síndrome postrombótico o la trombosis venosa profunda. Bueno, ahora vamos a ver sobre el tratamiento. Este tiene como objetivos tratar los síntomas, evitar la extensión del trombo, prevenir las complicaciones embólicas y evitar las recidivas. Cabe recalcar que no existe un consenso sobre cuál va a ser el tratamiento óptimo, aunque el manejo conservador clásico, solo con tratamiento local encaminado al alivio de los síntomas, va a ser suficiente para lograr estos objetivos. Ya, entre las opciones de tratamiento tenemos las medidas generales. Se recomienda mantener las extremidades elevadas y efectuar una deambulación precoz, así como utilizar compresas frías o tibias y tratar el dolor. Tenemos también las terapias compresivas. En ausencia de contraindicaciones, deben utilizarse medias de compresión con una longitud que abarque toda la extensión de la vena afectada. Si existe gran sintomatología local en la fase inicial de esta enfermedad, puede realizarse un vendaje compresivo de la extremidad y después de la mejora de los síntomas y del dolor, se debe continuar con el empleo de las medidas de compresión, ya que proporcionan un grado de compresión más constante y no van a ser aplicador dependientes. Otras terapias tenemos el uso de AINE. La administración oralmente va a reducir la extensión y progresión de la trombosis venosa superficial, a la vez que va a mejorar la sintomatología local, por lo que puede valorarse en algunos casos favorables de trombosis venosa superficial distal o limitados a un pequeño segmento venoso. Cabe recalcar que ningún AINE ha demostrado superioridad respecto a otros, por lo que se recomienda los que tienen mejor perfil de seguridad. Entre estos tenemos el naproxeno de 500 miligramos cada 12 horas, el ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 horas y en caso de embarazos puede utilizarse paracetamol. También puede tener entre las opciones de tratamiento el tratamiento tópico. Hay trabajos publicados que afirman que los AINES tópicos reducen los síntomas, aunque no existen datos suficientes sobre la extensión y la recurrencia de la trombosis venosa superficial. En los pacientes de alto riesgo, el tratamiento con anticoagulantes juega un papel muy fundamental en la eliminación del trombo, evitando la embolización de este. Existen múltiples fármacos anticoagulantes en el mercado y múltiples estudios que respaldan los beneficios de cada uno de ellos. Sin embargo, la elección dependerá de la condición médica, los recursos disponibles y también de la disponibilidad económica del paciente. Dependiendo de la preferencia del médico y del paciente, se sugieren los siguientes: el fondaparinux, la heparina de bajo peso molecular y el rivaroxaban oral.
El siguiente paso después de ello es establecer la dosis que recibirá el paciente. La decisión de elegir entre una dosis profiláctica intermedia o terapéutica dependerá de la cercanía del trombo al sistema venoso profundo. Si el coágulo se encuentra alojado a menos de 3 centímetros de una unión, se recomienda el uso de las dosis terapéuticas. Por el contrario, si se localiza a más de 3 centímetros, pero menos de 5 centímetros de los callados, la decisión se toma de acuerdo a los factores de riesgo asociados. La duración establecida para el tratamiento anticoagulante en estos casos es de 45 días. Sin embargo, posterior a la finalización de ese periodo de tiempo, se debe de valorar la condición del paciente por medio del examen físico y estudios complementarios, y de manera individualizada se toma la decisión de suspender o continuar con el tratamiento. El tratamiento quirúrgico. En él se han utilizado diferentes procedimientos quirúrgicos, como es la trombectomía, la ligadura profiláctica de la safena en la confluente femoral, la fleboextracción o fleboctomía y también la varicectomía. Para el tratamiento de lo que es la trombosis venosa superficial, basados en que al evitar la progresión al sistema venoso profundo, se eliminaría la posibilidad de embolia pulmonar. Actualmente se ha comprobado que la cirugía en la fase aguda se asocia con una tasa de complicaciones de al menos un 10%, por lo que se desaconseja el tratamiento quirúrgico en la fase inicial de la enfermedad. No se recomiendan otros tratamientos aislados orales, intramusculares o intravenosos en el tratamiento de esta trombosis venosa superficial. Solo se están indicando únicamente los antibióticos cuando exista una clara infección. En cuanto al tratamiento recomendado, las recomendaciones terapéuticas deben basarse en la localización y la extensión de la trombosis venosa y la presencia de factores de riesgo del tipo y de ventana afectada y las circunstancias del paciente. La evidencia de los AINES orales o tópicos y otros tratamientos tópicos de la cirugía va a ser demasiado limitada. Y en la actualidad no va a haber un consenso generalizado sobre cómo tratarla. Siguiente, por favor. Aquí también se debe establecer las medidas generales y el tratamiento del dolor o de todos los pacientes y prescribir las medidas de compresión elástica a todos los pacientes siempre que no existan contraindicaciones. También, según el grado de tolerancia, se va a tener que valorar la utilización de la compresión normal y se considera el tratamiento tópico a todos los pacientes que siempre no tengan contraindicaciones y sean tolerados para aliviar los síntomas. Tenemos un esquema de la trombosis venosa superficial cuando el tamaño es menor a 5 centímetros y mayor a 3 centímetros de los callados, sin factores de riesgo asociados, es decir, que tengan bajo riesgo. Se deben administrar AINES orales de 8 a 12 días y una revisión en 7 a 10 días. Cuando el tamaño va a ser mayor de los 5 centímetros y mayor de los 3 centímetros de los callados, tenemos que ver si tienen riesgos asociados. Si no tienen riesgos asociados, solo tenemos que dar una dosis profilácticas, y si tiene riesgos asociados, tenemos que dar dosis intermedias. Si tiene menor a 3 centímetros de los callados, tenemos que dar dosis terapéuticas. Y siguiente, por favor. El Fondaparin Nux se va a aceptar en todas las publicaciones que la duración va a ser mínima de 45 días. Y los AINES orales se ha establecido una duración mínima de 8 a 12 días. También es conveniente citar al paciente a los 7 a 10 días para evaluar su evolución. Y también tenemos que ver los factores de riesgo, incluido el cáncer, por lo que existe una duda sobre la relevancia de establecer una búsqueda sistémica de una neoplasia oculta. Y el cribado de cáncer en estos pacientes no va a provocar, solo si debe aplicarse después de los cuidados de evaluación clínica de la probabilidad del cáncer, y esto tampoco no es recurrente en las venas sanas.
Tenemos a continuación los criterios de derivación y tenemos la derivación a radiología. Lo hacemos esto cuando hay duda diagnóstica o para valorar la extensión del trombo. De igual forma, es necesario realizar un seguimiento ecográfico en pacientes con trombosis venosa superficial localizada en las venas afenas a menos de 5 centímetros de las uniones y también cuando existe un empeoramiento del cuadro clínico a pesar del tratamiento apropiado. Derivamos también a cirugía vascular una vez que la fase aguda haya pasado. De igual manera, la derivación es útil para valorar la intervención venosa superficial de forma electiva. También derivamos cuando existe recidiva, también duda diagnóstica o una sospecha de trombosis venosa profunda que sea asociada. La derivación a medicina interna, hematología, tenemos que tomar en cuenta que debe derivarse todos los pacientes con trombofilias conocidas. A su vez, también en cada paciente con trombosis venosa superficial espontánea en venas sanas o trombosis venosa superficial recurrente en venas varicosas, para así investigar exhaustivamente los factores de riesgo de la trombosis venosa superficial, especialmente la trombofilia o incluso el cáncer. Gracias por su atención.